Es el servicio de inteligencia quien produce las campañas de prensa en conversación con la embajada, y entonces ahí nos vamos para los temas de narcotráfico, para los temas de terrorismo, los enemigos sociales, y por supuesto todos los temas ambientales son tratados de esa manera. Eso es lo que se logra entender de lo que está pasando. Ahora, si uno ve pues este PIB no te muestra un país desgobernado. Es impresionante, o sea, seguimos creciendo. El chiste, ahora que estuve en julio, el chiste de unos primos es que quizás sería mejor, como Bélgica, no tener gobierno y olvidarnos del asunto. Porque así sigue creciendo y no había nadie que esté tan enfrentado con la población, que no hay razón para que estén tan enfrentados. Yo veo dos problemas que siguen, que son permanentes. El primero es que seguimos sin armar un Estado. Y ya son 30 años. Porque el Estado lo desarma García, ¿no es cierto? En la época de la hiperinflación y la guerra, entre el 85 y el 90, el Estado se hizo añicos. No ha vuelto a haber Estado. No hemos vuelto a construir aparato del Estado. El personal que trabaja en el Estado trabaja con esta nueva lógica de entran 3 meses a trabajar y después se van, con lo cual es un Estado maquinador, pues, ¿no? Entras, haces el proyecto y te vas, entras, eres director y te vas, y no va quedando experiencia, no armas Estado. Y al otro lado, los servicios públicos que fueron desarmados durante los años de Fujimori no han regresado. Lo cual ha abierto el espacio para que las ciudades comiencen a proveer los servicios que el gobierno central no provee. Entonces ahora, graciosamente, tú tienes que los municipios comienzan a hacer cosas que en realidad son responsabilidad del gobierno central. Y los del Banco Mundial, claro, quieren vender que la educación se municipalice y estas cosas, ¿no? Entonces, siguiendo la vieja lógica. Pero hay en todo caso un papel más grande de los gobiernos locales en Perú, que a mí me sorprende gratamente. El otro problema, que es el problema de los cuadros. O sea, el sistema universitario peruano se desplomó hace 30 años. La migración profesional de las generaciones que me siguieron, o sea, los que ahora tendrían 62, todo el mundo se fue. Tú eres un sobreviviente, tú eres un sobreviviente, tú eres de 25 años después. Claro, pero entre tú y yo... Pero mi generación se fue toda. Toda, claro. Y después los que te siguen a ti también se siguieron yendo. Mejor que se va también. Claro, o sea, como no hay Estado, la educación no importa. ¿Y la educación para qué no importar si vivimos de la minería? ¿Para qué educación? O sea, sacan las piedras, las exportan. No, oiga, que el empleo, ¿qué empleo? Tenemos oro, empleo. Con estas tasas de crecimiento, imagínate, encima quieres empleo. ¿Cuántas veces es no minero? El PIB no minero. Habría que mirar, no sé si lo tengo acá, pero podemos tratar de buscarlo. A ver aquí. Acá tenemos la base. Este es mi observatorio económico, se llama Observatorio Económico de América Latina, y estamos al borde de entrar a la base de datos. Que si no tenemos minero y no minero, regreso y le digo a Paco que haga minero y no minero. Porque esto lo hacemos para todos los países. Entonces, a ver, datos sectoriales. Mira, parece que ya la ¿no? Sí. ¿Por qué no hay banda ancha, súper ancha? Es que desde que se la quitaron a veces. A ver.
Podemos mirar aquí el empleo, minas y canteras, explotación de minas y canteras. ¿Dónde estás? No importa, no importa. No. Pero en todo caso, lo que tenemos es una economía donde la población no está siendo formada ni para el Estado ni para el aparato productivo. Y entonces yo digo, ¿para qué está siendo formada? Porque si no es para el Estado y no es para el aparato productivo, ¿qué estamos formando? Para el ocio creador. Para el ocio creador. ¿Para el ocio creador? Claro, tenemos 100 escuelas de chef, estamos en los restaurantes, hay mucha pintura, hay una vida, siempre hay una literaria interesante. Es decir, todavía la estructura de conocimientos es como en la época de la economía de la hacienda, excepto que lo estás haciendo a 30 millones de habitantes. Y sigues desatendiendo lo que has desatendido siempre, que es la sierra y la selva. Eso no ha cambiado. La oferta de Humala fue que él cambiara eso. La irritación, y yo entiendo así los conflictos, es que la irritación es que traicionó. Y entonces la gente está enojada. La gente está enojada y no le va a perdonar una. Y en la costa, donde se sientan cómodamente en las casas de playa de $500,000, están indignados con estos indios rebeldes que están protestando porque no quieren hacer minas. Invierten en la bolsa de valores, ¿verdad? O sea, nunca han visto una mina ni por accidente. Porque los que están, o sea, el sentido común limeño, que a mí me sorprendió mucho, voy a Lima por muy pocos días y entonces veo a muy poca gente de mi familia, ¿ve? Y a mí me sorprendió mucho cómo el tema de conga es un tema recurrente. Yo un día cometí el error horroroso de decir el Perú felizmente no es conga. Y entonces fui masacrado porque el Perú sí es conga, ¿cómo no va a ser conga? ¿Qué les importa, no es verdad? Pues finalmente, ¿qué? ¿Conga se nos va la vida con esa mina? No. La amenaza, no, es que nos van a enjuiciar. ¿Qué? ¿Qué nos van a enjuiciar? Suspendes el proyecto, lo suspendes. Gente razonable, yo he escuchado a gente bien razonable decir, no, es que va a venir un juicio. ¿Cuál juicio? Pero hay una especie de, esta lógica del perro de los regalos, ¿no? El que protesta no deja que se haga. Y nunca se piensa en que el que protesta de repente tiene alguna razón para protestar. Y además la gente está irritada, están irritados en los dos extremos. Los que ahora tienen el poder, que no son los que ganaron las elecciones, están irritados con la gente del pueblo que anda exigiendo otra cosa. Y yo creo que eso además, en un ambiente donde hemos tenido guerra y todo, es bien feo, es un ambiente bien enrarecido. Yo encontré a Lima esta vez, además de llena de maravillosos restaurantes, la encontré muy erizada. Me sorprendió encontrarla tan erizada. Alguna vez intenté ver un noticiero. Los noticieros son una cosa, como son manejados por eso. Los medios de comunicación, los canales grandes que salen por televisión abierta, están controlados por gente del fujimorismo. Y entonces todo lo que tiene que ver con protesta social viene acompañado de con el apoyo de Chávez, con el apoyo de Evo Morales. Me impresionó eso. O sea, en el Perú en particular, hay esta obsesión con Chávez. Iba a ganar las elecciones un señor en el Congreso y una locutora, Mónica Delta, una señora del fujimorismo, decía con terror que este señor, que iba a ser presidente del Congreso, había sido el puente para la Operación Milagro, con la que el gobierno de Chávez
le había operado los ojos a los pobres en la selva. ¡Qué horror! ¿Qué le opera los ojos? ¿Qué cosa estoy entendiendo Claro, mal yo como acá? si le los ojos a los niños. Y además le está poniendo los ojos rojos. Está dejando ver el rojo, ¿no? Impresionante. Impresionante. Es impresionante. Entonces, no sé, el Perú se ha convertido, yo creo, en por el momento, está saliendo de este hoyo de 30 años. Y sí te da la sensación, efectivamente, de haber vuelto a los años 60. O sea, otra vez puedes salir a la calle con tranquilidad, hay sitios donde comer, hay vida nocturna, hay teatro. Otra vez. Durante 30 años, o sea, lo fuimos perdiendo. Pero ya estamos de vuelta a donde estábamos. Cuando yo era adolescente, Lima era como es ahora. Pero, en los años 60 tuvimos 3 movimientos guerrilleros y acabamos con un golpe de Estado. Entonces, si es así, vamos. Ya sabemos eso para dónde va. Eso va a acabar a patadas. Nuestra buena suerte es que, como este es un auge básicamente de materias primas, ya que la tasa de inflación en Estados Unidos suba y suba la tasa de interés, se acaba el auge. Se le busca la demanda china. Sí, y la redonda china. Pero todo eso va a pasar junto dentro de 2 o 3 años. Y entonces, cuando eso pase, vamos a tener yo creo que una buena bajada de precios, y aunque la demanda china se mantenga con una bajada de precios, ya entramos en un crecimiento más lógico, lo cual no sé si va a eliminar la tontería, pero por lo menos, digamos, se comenzará a pensar el país de otra forma. Mientras tanto, yo creo que es bien difícil, ¿eh? O sea, mira, la elasticidad entre las exportaciones y el PIB en el Perú es 0.5. 1% de exportaciones, 0.5% de crecimiento del PIB. Dile tú al ministro de Economía que lo que te importa no son las exportaciones mineras. Te mata. Te mata. Pues sí. Perú y Chile tienen los más altos índices de elasticidad, las elasticidades más altas. Con esas elasticidades, claro, tú dices, oye, es que las inversiones mineras son irrelevantes, te agarran la patada. ¿Cómo que irrelevantes? Crecen todo, los arrastran cuanto hay. A pesar de que no generan empleo. Entonces, ahí estamos. Ese es el marco de Alan García. Por eso Alan García se pasa a la derecha con todo. O sea, es un converso, pero además es un converso con resultados. Bueno. Bueno, a ver, lo que voy a hacer es, yo voy a hablar de arte en realidad, pero de arte político en el Perú. Y digamos, lo que quiero presentarles es cómo determinadas representaciones artísticas le han respondido a el Perú contemporáneo, ¿no? Al Perú más contemporáneo. Y digamos, por el Perú contemporáneo me refiero a las 3 últimas décadas, o sea, al Perú de los 80, al Perú de los 90 y al Perú de inicios del siglo XXI. Y digamos que casi simétricamente estas tres décadas pueden entenderse políticamente o delimitarse bien políticamente, es decir, como han contado Oscar ahora, la década del 80 es la década, ¿no?, de la violencia, podríamos resumirla como la época de la violencia, y con ella el colapso de todo, es decir, el colapso de la economía y el colapso de la política y el colapso del Estado. O sea, en el 80 fracasan las 3 opciones políticas existentes: fracasa la derecha, fracasa la izquierda, fracasa el APRA. O sea, fracasa todo. El Estado se destruye, la economía explosiona, y encima, detrás de todo, hay un grupo de gente que quiere terminar de destruirlo todo, digamos, ¿no? Entonces, los 80 son la década de la violencia, los 90 son la década de la dictadura, de la corrupción, ¿no?, del autoritarismo, la recomposición autoritaria. ¿Tienes que apagarnos la luz?
Sí, mejor. Y la década del 2000 es la década pues, de la hegemonía liberal, de la globalización capitalista, del éxito económico, etc., ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es presentar imágenes del arte peruano contemporáneo, 3 imágenes de cómo se procesa desde el presente cada una de estas décadas y cómo los artistas peruanos las representan y al representar responden intentando introducir sentidos críticos, intentando a partir del poder de los símbolos abrir nuevos espacios para comprender mejor cada periodo, ¿no? Lo que yo observo es que hay una brecha inmensa entre un discurso optimista sobre el Perú, es la primera vez, ¿no? Bueno, yo tengo 41, ¿no? Pero es la primera vez en mi vida que en el Perú hay un discurso optimista. O sea, el Perú siempre ha sido un país en donde todo fracasaba, nos ganaron clasificados al mundial, etcétera, ¿no es cierto? Todo ha fracasado históricamente y siempre ha habido un discurso de que los peruanos es un país imposible, no funciona, esto es un desastre, qué sé yo, y recién en la última década aparece un discurso positivo, ¿no? Que es hegemónico, o sea, hoy en día todo el mundo siente que tenemos la mejor comida, que tenemos no sé qué, que la mina, que esto, que el otro, y mal que bien el discurso del éxito se ha terminado por imponer. Sin embargo, en el mundo del arte eso no ocurre, sino que más bien lo que ocurre es la persistencia de un discurso que nombra pues, las heridas y los límites, ¿no? Bueno, entonces, digamos que el primer periodo es el periodo de la violencia política, ¿no? Entonces, ¿cómo se representa el país? ¿Cómo los artistas peruanos representan ese periodo? Entonces, lo primero que quiero mostrar es esta imagen, ¿no es cierto?, que es una bandera peruana construida con bolsas de transfusión sanguínea, ¿no? Esta es una bandera producida por Eduardo Toquechi, que es uno de los artistas, digamos, más importantes de las últimas décadas en el Perú, y que, en mi opinión, se constituye como una de las imágenes más contundentes de lo que fue el Perú de los 80, ¿no es cierto? O sea, esta bandera está compuesta por 108 bolsas de transfusiones médicas, ¿no? Está hecha con los parantes que se colocan al costado de los enfermos para transmitirles, pues, ¿no es cierto?, suero, sangre o lo que sea, ¿no? Y podemos pensar, pues, en 2 interpretaciones, ¿no es cierto? Por un lado, esta bandera parece un objeto fuera de contexto, ¿no es cierto? Es decir, no hay una cama al costado, no está en un hospital, no se encuentra conectado a nada y en ese sentido es un objeto aparentemente inútil, ¿no? Si nos impresionamos de la cantidad de bolsas de transfusión, eso nos hace pensar en la magnitud de la tragedia de los 80s y conmueve constatar que no hay nadie que está, digamos, recibiendo esa ayuda, quizás porque al faltar el enfermo, digamos, la imagen se vuelve más potente, alguien está necesitando la ayuda, alguien está a punto de morir y no hay nadie ahí, ¿no? La segunda interpretación diría que este objeto nombra al país entero como un estado en un estado de urgencia y desolación, ¿no es cierto? Gustavo Buntix, ¿no?, dice que este objeto es la patria en la sala de cuidados intensivos, ¿no es cierto? La patria al borde de la muerte, ¿no? Sabemos, en efecto, que la bandera es el significante que nombra la nación, o sea, la bandera es lo que representa la imaginación colectiva, ¿no?, de unidad, de discurso comunitario, ¿no? El objetivo de esta pieza es que justamente luego de la violencia la bandera peruana ya no podía transmitir más ese relato de unidad nacional, ya no podía conectarse más con la sociedad, el discurso de la nación
había fracasado, ya no podía transmitir ninguna identidad, ¿no es cierto?, para construir nuevos sujetos nacionales, y aquí aparece, digamos, fríamente colgada y casi sin uso alguno, ¿no? De hecho, este objeto representa la absoluta precariedad, ¿no es cierto?, de la vida peruana durante los 80s, y un dato central es que el artista introdujo su propia sangre en aquellas bolsas para producir el enlace, ¿no?, entre el cuerpo personal y el cuerpo de la patria, ¿no? Dicha fusión, ¿no?, entre el individuo y la colectividad, entre lo privado y lo público, es importante porque resulta como una alegoría intensa de las relaciones entre la producción artística y el universo social, ¿no?, instancias que se determinan en dimensiones simultáneas, pero a veces opuestas, ¿no? Entonces, esta es la primera imagen, ¿no es cierto?, de representación de los años 80. La segunda es cómo terminan los años 80, y también quiero mostrar otras banderas que están expuestas en la galería principal, digamos, de la ciudad, que es la Galería Pancho Fierro, que está en la misma Plaza de Armas, en el centro del país. Es una galería muy visitada por más, digamos, por el mundo popular, ¿no es cierto? Aunque el mundo popular no entra a galerías, pero es una galería muy visitada. Las clases altas no van al centro de Lima, ¿no? O van poco al centro de Lima. Y bueno, a finales de los años 90 se puso esta exposición, que fue muy, muy importante, muy comentada, de banderas blancas, ¿no es cierto? Digamos que la parte roja, ¿no es cierto?, ha chorreado al piso, que se puede ver ahí, y todo eso que ha chorreado son las palabras que este par de artistas recopilaron en una red de internet, en donde le preguntaban a la gente, bueno, ¿qué cosa es el Perú? ¿Qué cosa es la patria? Y todas esas palabras que aparecieron, ¿no?, son las que se caen al suelo de la galería, y en ese sentido, digamos que no se trata tanto de banderas blancas, sino de una especie de sudario, ¿no es cierto?, de banderas blanqueadas, ¿no es cierto?, que se ha derramado toda la sangre después de 70.000 muertos, ¿no es cierto? ¿Cómo ha quedado el Perú? Pues ha quedado así, vacío, blanqueado, ¿no? Es decir, estos artistas se preguntaron, bueno, ¿cómo podía representarse al Perú como una sociedad posterior al conflicto? Y en ese sentido eligieron estas imágenes, ¿no es cierto? Pero en realidad no se trataba tanto de interpelar a los ciudadanos con una imagen póstuma de la guerra, y quizás una imagen póstuma del autoritarismo de Fujimori, esto es hecho en el 2000, sino de un comentario, ¿no?, estético, sobre una intervención que fue extremadamente famosa, potente, y que contribuyó de manera notable a la caída de Fujimori, que fue Lava la Bandera. Yo no sé si han oído hablar de esa intervención. Bueno, un colectivo de artistas, cuando ya la dictadura de Fujimori mostraba su lado obsceno, ya más obsceno, y cada vez era más pública la corrupción, y además estaban en toda la campaña para la tercera reelección, es decir, para continuar en el gobierno después de 10 años, un colectivo de artistas convocó a la ciudadanía a lavar la bandera peruana con agua y jabón enfrente del Palacio de Gobierno. Y esta performance, digamos, empezó muy chiquita, pero cada vez fue convocando a más gente, y empezó a lavarse la bandera en distintas plazas del país, y esto fue paralelo, simultáneo, ¿no es cierto?, a el deterioro del régimen, y en plena lavada de bandera aparece el primer video, y entonces la lavada de bandera se multiplica por todas las comunidades peruanas del extranjero, y se empieza a lavar la bandera, y claro,
en eso, bueno, ya cae, Fujimori renuncia por fax, se fuga, ¿no es cierto? Y cuando asume el gobierno, Paniagua, lo primero que hace, el primer gesto, es recibir la bandera limpia de los ciudadanos que la lavaban en las plazas, ¿no? Para esto digamos, lava la bandera se multiplicó por todo el país y fue como una erosión simbólica del régimen, es decir, digamos, lava la bandera contribuyó a construir el imaginario de que efectivamente este era un régimen corrupto que había ensuciado la patria, etcétera, etcétera. Este es el final de lavar la bandera, es decir, de tanto lavar la bandera, el país quedó vacío, ¿no es cierto? Blanco, con, digamos, un país absolutamente destruido, ¿no? Por la dictadura, ¿no? Es decir, que lo que se cae al piso, lo que los artistas botan al piso y plotean en el suelo, era en realidad el intento por recordar, ¿no es cierto?, que lo que es toda la construcción oficial y militarista de la nación, ¿no? Es decir, que después de Fujimori, esta imagen lo que proyecta es la necesidad de echar de una vez a la basura toda la ideología militarista con la que se había construido el país. Estas banderas blancas intentaron transmitir la necesidad y la imposibilidad de continuar manteniendo al país al interior de ese modelo que había construido el país en sus 180 años de vida republicana. Entonces, banderas blanqueadas e ideología en el suelo fueron el intento, ¿no es cierto?, de nombrar a esas dos décadas terribles, la de los 80 y la de los 90, y al mismo tiempo intentar construir un gesto reconstitutivo, ¿no es cierto?, reconstitutivo, la necesidad de buscar otros y nuevos sentidos de lo colectivo en el Perú, ¿no? Y la tercera imagen sobre los años 80 que quiero mostrar es este afiche de Piero Quijano, que fue censurado por Alan García, que lo tuvieron que sacar de la galería donde estaba expuesto, que es un comentario al informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? El informe de la Comisión de la Verdad revela que efectivamente Sendero Luminoso fue un movimiento criminal terrorista, que es el principal responsable de las muertes en el país y que es al mismo tiempo la mayoría de gente que mató fueron campesinos pobres y quechohablantes. Sin embargo, el informe revela que el Estado peruano imitó las prácticas terroristas y se enfrentó a la población con la misma dureza y que violó sistemáticamente los derechos humanos. Entonces, Piero Quijano utiliza la famosa imagen de los soldados de Iwo Jima, ¿no es cierto?, que en el Perú había sido, bueno, que en el mundo se volvió a hacer famosa a partir de las dos películas de Clint Eastwood, ¿no es cierto?, que tuvieron una difusión masiva para representar lo que fue la violación de derechos humanos en los años 80 en el Perú, ¿no es cierto? Entonces la imagen revela cómo la nación se funda sobre un crimen y cómo ese crimen es la imitación de una hegemonía norteamericana, ¿no es cierto? En realidad lo que, digamos, en términos teóricos podríamos decir que, ¿no? Este historiador Guja, Ranajit Guja, de los estudios subalternos, dice, bueno, la nación es la subalternidad, es la negación de la nación, ¿no es cierto? Es decir, el subalterno, el excluido, revela que la nación no ha sido posible, ¿no? No ha sido posible como un relato como una práctica de unidad, de integración, de igualdad, ¿no es cierto? Y entonces lo que vemos acá es cómo la imagen ofrece una representación, ¿no es cierto?, de una institucionalidad enfrentada, ¿no es cierto?, a el mundo subalterno, ¿no? Y, bueno, quiero decir que esta imagen fue absolutamente irresistible para los militares peruanos y para el gobierno, y esta afiche estaba en un museo nacional, en un museo público, ¿no?, en la galería de un museo público. Y al instante dijeron, bueno, este es un museo del Estado, el Estado no puede ir contra el Estado,
y entonces el Estado no puede mantener esta representación ahí y mandaron sacarla. De hecho, la imagen ya había aparecido en medios de comunicación social, había aparecido en la revista Somos, en la revista del Comercio, y nadie había dicho nada. Lo que quiero decir con lo que demuestra que lo que más irritaba no solamente era la imagen, sino el reconocimiento artístico de esta imagen, es decir, su introducción al canon del arte peruano, ¿no es cierto? El uso artístico de una imagen masiva le proporcionó a la imagen, digamos, que había mediática, una fuerza política que resultó absolutamente intolerante, ¿no? Bueno, digamos que terminamos la representación de la década de los 80 y pasamos a la década de los 90 y cómo los artistas peruanos representaron la década de los 90, ¿no? Que es la década de la dictadura, que es la década de la alianza de Fujimori con los militares. Y entonces, una famosa artista peruana, que es muy clásica y muy canónica, y hace unos cuadros bellísimos de unos tipos que siempre están, digamos, es una artista feminista, pero muy surrealista, ¿no? Decidió representar el Perú de los 90 con esta máquina peluchera, ¿no es cierto? Que son estas máquinas en las que uno mete una moneda, ¿no es cierto? Y uno puede coger un peluche, ¿no es cierto? Y dijo, bueno, ¿cómo fueron las elecciones en los años 90, ¿no es cierto? Entonces, contra toda la teoría, digamos, de la acción racional, y qué sé yo, ¿no? Dijo, bueno, el Perú, esta máquina, ¿no es cierto?, tenía como objetivo intentar agarrar un presidente civil, ¿no es cierto? Y claro, ella ponía al costado unas estadísticas de cuántos presidentes civiles había en la historia republicana, y si uno metía la moneda, absolutamente imposible agarrar un presidente civil. Pero claro, la crítica era más de fondo, ¿no es cierto? Porque estas máquinas son siempre máquinas muy tramposas, ¿no es cierto? Están mal calibradas, y en realidad si uno consigue agarrar algo, nunca es el objeto que uno quería agarrar, uno agarra otra cosa, ¿no es cierto? Y entonces a partir de aquí ella representaba cómo funcionan las elecciones políticas en el Perú, en donde efectivamente siempre resulta elegido, ¿no es cierto?, el candidato outsider que uno nunca esperaba y qué sé yo, ¿no? Entonces Gustavo Muntix otra vez, ¿no es cierto?, dijo que no, ¿dónde está la frase? ¿No es cierto? Dijo, no, que esta máquina peluchera representaba, ¿cómo se llama? Podía leerse como una alegoría, ¿no es cierto?, nefasta de las ilusiones cívicas, ¿no es cierto?, de la población peruana, ¿no? Bueno, la siguiente imagen es este cuadro de un artista muy famoso y un activista político, ¿no es cierto?, Víctor Delfín, que representa, ¿no es cierto?, el final del siglo, otra vez, ¿no es cierto?, los militares, digamos, aplastando el poder, aplastando la patria, ¿no es cierto?, y las calaveras debajo, como aquello reprimido que emerge, ¿no es cierto?, por encima del control militar, ¿no? Pero quizás la imagen más contundente sobre la corrupción de los años 90 en el Perú es la siguiente, la que voy a presentar. Como ustedes, como dijo Oscar, luego de 10.000 millones de dólares robados, cómo representar el Perú de los 90 y cómo representar el robo sistemático que produjeron los militares en el Perú, ¿no? Y entonces un artista arequipeño produjo esta notable imagen, ¿no es cierto?, del militarismo peruano, ¿no es cierto? Es decir, la frase se levantaron el país en los bolsillos, ¿no es cierto? Y entonces, efectivamente, lo que hace el artista, ¿no es cierto?, es conservar el saco militar, pero le añade 7 bolsillos más. El objeto es el mismo, ¿no es cierto?, pero esto está expuesto en el Museo de Arte de Arequipa, ¿no? Y claro, lo que podemos ver acá es, digamos, el inconsciente del Estado, ¿no es cierto?, el inconsciente de la función pública en el Perú. Es decir, la función pública no es el ideal de servicio a la patria, de trabajo por lo colectivo, sino que el inconsciente, la real motivación es robar, ¿no? Es lo que Gigi llama el suplemento obsceno, ¿no es cierto?, la ley detrás de la ley oculta detrás de la ley, ¿no es cierto? Y entonces aquí aparece revelado
¿no? Aquí aparece revelado con una potencia impresionante, con una estética maravillosa, con un sentido crítico espectacular, ¿no es cierto? El Estado peruano de los años 90 y, por anécdota más particular, el militarismo, ¿no? Bueno, con esto terminamos los 90 y pasamos a la década del 2000. Y la década del 2000 es la década de el consenso capitalista, el consenso neoliberal, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo es un momento en el que no hay posibilidad casi, ¿no es cierto?, de oponerse, no hay posibilidad de mantener una alternativa, ¿no es cierto?, y la fantasía, la ilusión, el delirio del mercado lo toma todo. Entonces, quiero mostrar la siguiente imagen, ¿no es cierto?, que es la del poeta César Vallejo, ¿no?, pensando, ¿no?, en el capitalismo transnacional, ¿no es cierto? Bueno, digamos que cuando yo vi esta imagen, yo me quedé profundamente irritado, molesto, ¿no es cierto?, porque me parecía la muestra más contundente de la posmodernidad, de arte posmoderno en el Perú, ¿no? Es decir, la imagen que representaba, claro, ya no pienso eso, ahora lo voy a explicar por qué, pero digamos que mi primera lectura era, bueno, lo que observamos acá es la derrota de los ideales socialistas, la derrota de los ideales colectivos, la derrota de las grandes preguntas, que vemos a Vallejo, el gran poeta comunista, ¿no es cierto?, que ya no puede pensar más, ha fracasado lo colectivo y tiene que contentarse con la industria cultural de Hollywood, y la única respuesta posible es el capitalismo cultural, digamos, ¿no? Entonces vemos acá la derrota, ¿no es cierto?, de la pregunta trascendente, del ideal colectivo, ¿no?, que tiene que reconocer que ha fracasado. Pero en realidad no es exactamente así, ¿no es cierto? Yo creo que no es exactamente así, ¿no? Que otra lectura es también posible, ¿no es cierto? El dibujo podría estar representando que el reto más profundamente político de la izquierda en el Perú consiste en intentar hacer algo, ¿no es cierto?, con el capitalismo. Es decir, si Vallejo estuviera vivo, ¿en qué estaría pensando? Y tendría que pensar, ¿no es cierto?, en qué hacer con lo que sucede en la actualidad. Lo que quiero decir es que el cuadro presenta, mezcla dos estéticas, ¿no es cierto?, la estética moderna, ¿no es cierto?, del arte que responde a las grandes preguntas, y la estética posmoderna del arte convertido en consumo. Dos sociedades diferenciadas, ahí vemos dos proyectos de sociedad distintos, ¿no es cierto?, una de la pregunta profunda y otra de la superficialidad del mercado, ¿no es cierto? Pero en realidad este cuadro viene acompañado de otro, que es mucho más radical, ¿no es cierto?, que es el Vallejo ya absolutamente inmerso, ya no solamente está pensando, sino que ya está tomado por la industria, por el capitalismo transnacional. Y entonces acá yo creo que está la lectura más política y la recuperación del arte pop y de la recuperación de la potencia política del arte pop a partir de esta idea de Walter Benjamin, en donde él dice que ya no se trata de pensar qué pueden hacer los artistas, ¿no es cierto?, contra la sociedad capitalista, sino que pueden hacer los artistas dentro de la sociedad capitalista. Y yo creo que estas dos imágenes reflejan muy bien, ¿no es cierto?, esa posición de que no hay una exterioridad claramente definible y que se trata de, digamos, trabajar o perturbar los símbolos desde adentro. Y aquí ya está, ¿no es cierto?, Vallejo totalmente metido, ¿no? Bueno, quiero terminar con dos imágenes más. Una, la siguiente, que es una caricatura que apareció en un periódico, en La República, un periódico